Bueno, aprovechar este espacio para saludar a los organizadores de este primer encuentro nacional de presos y prisioneras políticas del país, a los invitados internacionales y a todos los asistentes y los familiares de los presos y las prisioneras que se encuentran acá en esta biblioteca Luis Ángel Arango en este primer encuentro. E igualmente también aprovechar para decirle a todos los colombianos y las colombianas que la situación de los prisioneros y prisioneras políticas en nuestro país es una realidad, es una situación social y política que nosotros no podemos desconocer, que en los últimos años del gobierno anterior y del presente pues se dio este fenómeno que tiene confinadas a más de 7.500 personas en las principales cárceles de nuestro país. La mayoría de ellos son del campo, son población indígena, población campesina, población afrodescendiente, fundamentalmente sus principales líderes, sus principales dirigentes, que en estos centros penitenciarios también hay estudiantes, hay académicos, gente del mundo intelectual, del mundo sindical y del movimiento popular y cultural, que la situación de ellos al interior de estos centros penitenciarios es infrahumana, en el sentido de que se les vulnera su humanidad, porque se les desconocen derechos a la salud, se les desconocen los derechos a la alimentación, se les tiene confinados al hacinamiento, se les hace tortura psicológica, tortura física, que los montajes judiciales contra ellos son hechos y orquestados por las Fuerzas Armadas, con los organismos de inteligencia y con la Fiscalía y con los testimonios fundamentalmente de la gente que tienen vinculadas a las redes de informantes y con los desertores con los cuales se arman pues todos los libretos contra los detenidos políticos de Colombia. Queremos entonces hacer un llamado de atención al gobierno nacional para que ponga fin dentro del sistema penitenciario y carcelario a todos los tratos inhumanos y degradantes que se dan a los presos y a las prisioneras políticas, para que se haga una discusión y una reflexión política del costo tan alto que tiene esto económico, política y socialmente de tener a tanta población civil a través de montajes y detenidas en las mazmorras del establecimiento. Hernando Hernández Tapasco, representante a la Cámara por el Polo Democrático, por el movimiento indígena colombiano. Hernando Hernández, hay una presencia internacional muy importante en este encuentro. La comunidad mundial está preocupada por lo que pasa en Colombia. Sí, la comunidad mundial viene hace ratos manifestando la preocupación que tiene por la situación que se vive al interior de las cárceles, tanto de los prisioneros políticos de conciencia, los prisioneros de guerra, como también por los prisioneros comunes, en el sentido de que el sistema penitenciario y carcelario de Colombia trata inhumanamente a los detenidos en nuestro país, no les brinda buenas condiciones y garantías para la vivencia de ellos allá, ni tampoco tiene definido un sistema muy serio de resocialización de los prisioneros políticos en nuestro país, y también vienen manifestando su preocupación por la necesidad de que se abran en el país las puertas y el camino para la solución política negociada al conflicto social y armado, que necesariamente tiene que comenzar, tiene que iniciar en la solución de la situación de los prisioneros políticos, y uno de los caminos es el intercambio humanitario por el cual se vienen manifestando tantos colombianos y ellos. Entonces, en ese sentido es muy válida, muy importante la presencia en este evento de importantes organizaciones y de abogados y de defensores de derechos humanos de los Estados Unidos, de España principalmente, de Islas Canarias, del Reino Unido y de otros países que hoy nos acompañan. Hernando Hernández, coméntenos pues cuáles han sido las principales batallas en el Congreso de Colombia. Bueno, las principales batallas en el Congreso de Colombia
pues es denunciar precisamente todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos en nuestro país. El tema de las cárceles lo estamos denunciando fuertemente, lo que tiene que ver con el trato inhumano y degradante a los prisioneros en la cárcel de alta seguridad de Valledupar, las violaciones de derechos humanos fundamentalmente en el campo, en comunidades campesinas, en comunidades afrodescendientes, en comunidades indígenas, todo lo que tiene que ver con las detenciones, con los asesinatos, con las masacres, con las desapariciones, con las torturas, el hostigamiento y las amenazas que siguen presentes en el país y de que demuestra que la violación de derechos humanos no es una cosa del pasado, sino una vaina sistemática y permanente en Colombia, además de nuestra postura y posición política frente a las distintas leyes que cursan en el Congreso por iniciativa del presidente, el Plan Nacional de Desarrollo, los decretos de la emergencia social, económica e invernal, la ley de primer empleo, las reformas que se le están haciendo muy tibias a la educación, a la salud, dentro de muchas otras leyes pues que las vemos muy antipopulares y antidemocráticas. Vamos a detenernos, parlamentario Hernando Hernández, en la posición del Polo Democrático y del Movimiento Popular en torno a esta ley de víctimas. Bueno, salió ya para sanción presidencial la tan cacareada y anunciada ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras del gobierno nacional. Nosotros no podemos desconocer que es una iniciativa legislativa importante. Solo tenemos para reprocharle al gobierno que no tuvo en cuenta las opiniones ni las propuestas de todo el movimiento de víctimas del país, de los defensores de derechos humanos y de las víctimas en general, que las propuestas entonces no fueron incluidas en la ley, las observaciones, absolutamente se desconoció entonces, digamos, la consulta a las víctimas. Lo segundo, que la consulta previa, libre e informada que debe de cursar esta ley en el sentido de trato diferencial para la población étnica, indígena y afrodescendiente, tampoco ha sido muy clara en el sentido de que las comunidades le dieron poder al gobierno para que decrete luego un decreto con fuerza de ley, y pienso que eso realmente no va a recoger el sentimiento de las víctimas indígenas, ni de sus organizaciones, ni de sus pueblos. Dos entonces elementos los cuales estaría falente esta ley. Tercero, la ley no recoge los conceptos universales que hay hoy por parte de organismos multilaterales como Naciones Unidas respecto a lo que es el universo de las víctimas, en el sentido de que nadie se quede por fuera de una ley que es transitoria. Cuarto, la ley no es clara frente a restituir el patrimonio integral de las víctimas. Se va a confundir entonces restitución con simplemente ayuda humanitaria. Quinto, la ley obliga a los que se acojan a ella por vía administrativa a renunciar a las demandas penales. Estas son pues como algunas de las observaciones mínimas que nosotros tenemos respecto a la ley. El Partido Polo Democrático Alternativo, el Ejecutivo Nacional y la bancada de representantes, entonces hemos decidido que vamos a demandar esta ley, por eso hicimos ponencia negativa a la aprobación de Finalicemos este contacto, representante Hernando Hernández Tapasco, con un llamado al movimiento popular colombiano. Bueno, hacemos entonces un llamado a todo el movimiento social, agrario y popular de nuestro país frente a lo que es pues toda esta política social y económica del gobierno que pretende seguir agudizando el modelo económico neoliberal, frente a toda esta agenda legislativa que no busca favorecer los intereses populares sino los intereses de los grandes empresarios y de las multinacionales del país, a que fortalezcamos los procesos organizativos y a que sobre todo
modo fortalezcamos los procesos de convergencia, de unidad nacional que se están construyendo en este país, el Polo Democrático Alternativo, la Minga Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos y la Gran Marcha Patriótica, ya que nos sigamos preparando a dar las batallas ante todas estas políticas antipopulares a través de las vías de hecho y que nos aprestemos pues a organizar un gran paro cívico nacional para el segundo semestre de este año.